me llamo Clara. Y el eco de aquella bofetada aún resuena en mis oídos, más fuerte que la alegre música de feliz cumpleaños, que mi nieto Pedrito tanto esperaba. Fue justo aquí, en la sala de mi propia casa, la misma que con tanto esfuerzo y sacrificio levanté junto a mi difunto esposo, ladrillo a ladrillo, ahora convertida en el escenario de mi humillación más profunda. El pastel, con sus velitas encendidas, parecía mirarme con una lástima que me calaba hasta los huesos mientras mi nuera, Sofía, con los ojos inyectados en una furia que no entendía y que me resultaba ajena, me escupía cada palabra como si fueran dagas venenosas. Vieja inútil, no sirves para nada, eres un estorbo, una carga para todos nosotros. El aire se volvió denso, el tiempo se detuvo, y solo podía sentir el ardor en mi mejilla izquierda, un dolor físico que palidecía ante el frío de la vergüenza que me paralizaba por completo. En ese instante, sentí que el mundo entero se me venía encima. No era solo el dolor de la bofetada, ni la humillación pública delante de mis vecinos, y la poca familia que aún me quedaba cerca. Era el peso de años de sacrificios invisibles, de noches sin dormir cosiendo para que mi hijo Ricardo pudiera estudiar, de la salud que dejé en cada puntada para pagar esta casa, de cada moneda ahorrada para mis nietos. Todo se sentía pisoteado por esas palabras crueles, por esa mano que se alzó contra mí en mi propio hogar. Mis ojos se empañaron con lágrimas, pero no eran lágrimas de debilidad, sino de una rabia contenida, de una dignidad que se negaba a ser enterrada. Y lo que Sofía no sabía, mientras me observaba con desprecio, es que esa bofetada sería la chispa que encendería el fuego de mi venganza silenciosa. La vergüenza era un manto pesado que me envolvía, tan denso que apenas podía respirar. Pero debajo de él, en lo más profundo de mi ser, algo se estaba gestando, algo duro y frío. ¿Cómo podía mi propio hijo Ricardo, aquel por quien sacrifiqué tanto, permitir algo así? Su silencio, su mirada perdida en el suelo, era una complicidad que dolía más que cualquier golpe físico. Luego, ver la cara asustada de Pedrito, mi nieto, mi razón de ser, mientras Sofía lo apartaba de mí con un tirón brusco, me partió el alma en 1000 pedazos. Ella ya había amenazado con alejarlo, con borrarme de su vida si no cooperaba con sus exigencias, que en realidad eran solo una excusa para controlar mi pequeña pensión, y más importante aún, esta casa. Aquel cumpleaños, que debía ser de alegría, se convirtió en la reafirmación de que yo era, a sus ojos, solo un objeto, un estorbo, una sombra que debía desaparecer. La pregunta que me carcome desde entonces es, ¿qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Con el corazón deshecho, sintiendo que todo lo que construí se desmoronaba, ¿habríais aguantado en silencio? ¿Os habríais resignado a ser una carga, a perderlo todo? Yo he sido siempre una mujer de trabajo, de dignidad, y jamás imaginé que llegaría el día en que mi propia sangre me trataría así. Necesito saber que no estoy sola en esto, que hay alguien que entiende el peso de una injusticia así. Acompañadme hasta el final de esta historia y contadme. ¿Qué habríais hecho vosotros? Decidme también desde qué ciudad me escucháis, porque en momentos como este, una necesita sentir el calor de una mano amiga, aunque sea a la distancia. Esa noche, cuando las luces se apagaron y el silencio volvió a inundar la casa, ya no sentía solo el dolor punzante en la mejilla ni la vergüenza quemándome por dentro. Había algo más, una resolución fría y decidida que crecía en mi interior, como una semilla plantada en tierra árida que de pronto encuentra la fuerza para brotar. Miré por la ventana hacia el patio trasero, donde mi difunto esposo y yo habíamos plantado aquel limonero que ahora daba tantos frutos, y sentí su presencia, su fuerza. Comprendí que no podía seguir así, que esta no era la vida que él y yo habíamos soñado para mí. Y esa decisión, que tomé en la soledad y la oscuridad de mi pequeña habitación, sentada al borde de la cama, cambiaría para siempre el rumbo de lo que ellos, Sofía y Ricardo, creían que era su victoria. Me llamo Clara. Desde muy joven, mis manos conocieron la aguja y el hilo. No había riqueza en mi hogar de entonces, solo el aroma a algodón fresco y el zumbido constante de la vieja máquina Singer de mi madre, que era el sonido de nuestra subsistencia. Aprendí de ella la disciplina de cada puntada, la paciencia para descoser y volver a empezar, y el orgullo de ver una prenda terminada, hecha con esmero y amor. Ese oficio, el de costurera de barrio, me forjó el carácter. Me enseñó que con esfuerzo y dedicación, hasta el retazo más pequeño podía convertirse en algo hermoso y útil. La vida era simple, pero digna, y cada día era una oportunidad para construir algo propio, con las propias manos. Esta casa, que hoy es el escenario de mi pena, fue el sueño de una vida. El fruto del amor y el sudor junto a mi difunto esposo, Miguel.
Recuerdo nuestras manos, tan jóvenes y llenas de ilusión, mezclando el cemento, ladrillo a ladrillo, bajo el sol implacable de aquellos veranos. Cada pared, cada ventana, era una promesa de futuro, de una familia, de un refugio seguro. No fue fácil. Muchas veces, la cena era frugal, y el cansancio nos vencía, pero siempre había una esperanza en el aire, una certeza de que estábamos construyendo no solo una vivienda, sino un legado, un lugar donde nuestros hijos crecerían libres y felices. Miguel siempre decía que la casa era nuestro tercer hijo, y así la sentíamos, viva, respirando nuestras vidas. Cuando Ricardo, mi hijo, mostró esa chispa de inteligencia, esa sed de saber que yo nunca tuve la oportunidad de saciar, no lo dudé. Mis pocas joyas, las únicas que me había dejado mi abuela, un par de pendientes de oro y un camafeo antiguo, se fueron para pagar sus libros y la primera matrícula de la universidad. Fue un sacrificio silencioso, una punzada en el pecho al ver cómo se desvanecía el último recuerdo tangible de mi linaje materno. Pero la imagen de Ricardo, con su carpeta bajo el brazo y los ojos llenos de esperanza, valía más que cualquier tesoro. Soñaba con que él tendría una vida mejor, que alcanzaría todo aquello que a nosotros nos había sido negado. Los años pasaron volando, y la casa seguía siendo una carga. La hipoteca parecía no tener fin, y Miguel y yo nos desvivíamos para llegar a fin de mes. Fue entonces cuando empecé a trabajar doble turno. La luz del amanecer me encontraba ya sentada frente a mi máquina, y la luna me sorprendía aún en ella, con los dedos entumecidos y los ojos cansados. Había días en que el cuerpo no me daba, que el dolor en la espalda era insoportable, pero la idea de perder nuestro hogar, el fruto de tanto esfuerzo, me impulsaba a seguir. El día que pagamos la última cuota, que las escrituras de la casa fueron por fin nuestras, sentí una paz que nunca antes había conocido. Era la paz de la tierra prometida, de la meta alcanzada. Luego llegaron los nietos y con ellos, una nueva razón para vivir. Pedrito, mi Pedrito, era mi sol, la alegría que devolvía la vida a mis días. Cada tarde, después del colegio, le preparaba su merienda favorita. Un vaso de leche con galletas de la panadería de la esquina. Y nos sentábamos a charlar. Le cosía sus disfraces, le leía cuentos hasta que se dormía, y cada moneda de mi pequeña pensión iba destinada a sus caprichos o a sus necesidades. Verlo crecer, verlo sonreír, era la recompensa a una vida de sacrificios. No me importaba el cansancio, ni las privaciones. Su felicidad era la mía, y su presencia, el bálsamo para cualquier herida. Cada rincón de esta casa es un pedazo de mi alma. Las grietas en la pared del salón me recuerdan aquel terremoto de los 80, y la mancha de humedad en la cocina, la gotera que Miguel y yo arreglamos una noche de tormenta. Las llaves de esta casa, pesadas y frías en la palma de mi mano, siempre fueron para mí más que simples metales. Eran el símbolo de mi autonomía, de mi trabajo, de mi refugio. Eran las llaves de mi vida. Y el plato de la merienda de Pedrito, con el borde ligeramente desconchado, era un recordatorio diario de la inocencia y el amor que habitaban en estos muros. Todo aquí tiene una historia, un eco de lo vivido, un valor incalculable que ellos, mis hijos, nunca supieron ver. Después de la bofetada, aquella noche interminable, mis ojos se posaron en la vieja cómoda de roble que mi padre me había regalado. Dentro, en un sobre amarillento, guardaba con celo las escrituras de la casa. Aquellos documentos que durante décadas representaron el fin de una deuda y el inicio de una libertad, ahora adquirían un significado nuevo y mucho más profundo. Eran la prueba de mi esfuerzo, de mis sacrificios, de una vida entera dedicada a construir un hogar. Y mientras ellos, Sofía y Ricardo, creían que todo estaba en sus manos, que me habían despojado de mi dignidad y de mi futuro, yo sabía que la verdadera llave, la escritura de esta casa, siempre estuvo bien guardada, esperando el momento justo para ser usada. Tras el cumpleaños de Pedrito, el aire en mi casa cambió. No fue de golpe, sino como una neblina fría que se fue colando por cada rendija. Sofía, mi nuera, dejó de mirarme a los ojos. Sus palabras, antes venenosas, se hicieron silencios cargados, miradas esquivas. Ricardo, mi hijo, seguía siendo una sombra, moviéndose por la casa como si no existiera, incapaz de levantar la vista. La risa de Pedrito, tan pura y cristalina, se volvió un eco lejano, casi inaudible, porque Sofía se aseguraba de que estuviera siempre lejos de mí. Sentía que cada paso que daba en mi propio hogar era una intrusión, que cada respiro que tomaba era un estorbo para ellos. El olor a tarta de cumpleaños aún flotaba, pero se mezclaba con un aroma amargo a desprecio. Mis manos, acostumbradas a dar, ahora se sentían vacías, inútiles, y el corazón se me encogía con cada nueva evidencia de su indiferencia.
Era el inicio de una guerra silenciosa, donde las armas eran la ausencia y el olvido. Pronto, los pequeños detalles empezaron a acumularse, como granitos de arena que forman una duna. Mi silla favorita, esa de mimbre que Miguel me regaló y donde siempre me sentaba a coser o a leer el periódico, amanecía ocupada por un montón de revistas o ropa sin doblar, como si no tuviera dueño. La mesa de la cocina, mi rincón para el desayuno, se llenó de papeles de Sofía, sus recibos, sus cosméticos, sin dejarme espacio. Las llaves de la casa, que siempre colgaban en el gancho junto a la puerta principal, empezaron a aparecer en lugares extraños, a veces escondidas, como si quisieran que me sintiera desorientada, que dudara de mi propia memoria. Ya no era solo una bofetada, era un desalojo lento, invisible, donde cada objeto de mi vida se movía para recordarme que ya no era la dueña de mi espacio. La casa, que antes me abrazaba, ahora me asfixiaba con su silencio y sus cambios sutiles. Me sentía una invitada no deseada, una carga que ellos toleraban a regañadientes. Luego llegó el control del dinero, ese que tanto me había costado ganar y ahorrar. Sofía, con una voz dulzona que no me engañaba, empezó a sugerir que ella podría ayudarme a gestionar mi pequeña pensión. Así no tendrás que preocuparte, abuela, con lo distraída que estás últimamente, me decía, mientras sus ojos se clavaban en mi cartera, en la tarjeta de débito que guardaba con recelo. Un día, al ir a la panadería a comprar las galletas favoritas de Pedrito, el pago fue rechazado. La panadera, con una mirada de pena, me dijo que la cuenta no tenía fondos. Regresé a casa con el alma en un hilo, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Sofía, con una sonrisa forzada, me explicó que había habido un error, y que ella ya lo había solucionado, pero que para evitar problemas, lo mejor sería que ella tuviera acceso a mi cuenta. Era una invasión silenciosa, un robo de mi autonomía, de mi capacidad para decidir sobre lo que era mío. El miedo se instaló en mi pecho, frío y punzante. El teléfono se convirtió en un arma más en sus manos. Mis amigas, las pocas que me quedaban y que me llamaban para saber de mí, encontraban siempre la voz de Sofía al otro lado. La abuela está descansando, hoy no se encuentra bien, les decía, con una dulzura falsa que me revolvía el estómago. Yo, desde mi habitación, escuchaba sus risas forzadas y sus excusas inventadas. Después, cuando les preguntaba si alguien había llamado, Sofía negaba con la cabeza o decía, no, nadie importante. Los mensajes de mis vecinos ofreciéndome ayuda para el mercado o una simple charla en el patio, se perdían, se borraban por error. Me sentía como una planta a la que le cortan las raíces, aislada, sin el sol de la compañía, marchitándome poco a poco en la soledad de mi propia casa. Los días se hicieron largos, las noches interminables, y el silencio de mi hogar se volvió un grito ahogado. Ya no era solo el abandono, era un encierro invisible, una jaula de cristal. Incluso las cosas más íntimas, más personales, fueron vulneradas. Mis medicinas, que guardaba en el botiquín del baño, aparecían movidas de lugar, o a veces, directamente en la mesa de la cocina, con una nota de Sofía. Recuerda tomar estas, abuela. Yo te las separé. Mi ropa, que yo misma doblaba y guardaba con esmero en mi cómoda, era ordenada por ella, pero de una forma que me resultaba extraña, como si buscaran algo, o simplemente para reafirmar su control. Una mañana, me desperté y encontré un candado nuevo en el pequeño armario donde guardaba mis álbumes de fotos y mis cartas viejas, mis tesoros más preciados. Es por tu seguridad, abuela, para que no se pierdan las cosas de valor, me justificó Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una afrenta directa, un mensaje claro, ni siquiera mis recuerdos estaban a salvo de su intromisión. Sentía que cada rincón de mi vida era invadido, cada límite, borrado. Ya no tenía privacidad, ni refugio. Y Ricardo, mi hijo, el que yo creía que me protegería, se volvió un espectador mudo de mi sufrimiento. Cuando intentaba hablar con él, cuando mis ojos le pedían ayuda, desviaba la mirada, se encogía de hombros o simplemente se levantaba y se iba con cualquier excusa. Sofía solo quiere lo mejor para ti, mamá, me decía con una voz que sonaba hueca, vacía de convicción. Su silencio era un golpe más doloroso que cualquier bofetada, porque venía de la sangre de mi sangre, de aquel por quien había sacrificado mis sueños. Verlo tan débil, tan sometido a la voluntad de su esposa, me partía el alma. Era como si la vida le hubiera quitado la columna vertebral, dejándolo sin fuerza para defender a su propia madre. La decepción se clavaba en mí como una espina helada, recordándome que estaba sola en esta batalla, que mi propio hijo había elegido la comodidad antes que la justicia, la paz fingida antes que la dignidad de su madre. Me sentí completamente desamparada.
En medio de esta soledad que me ahogaba, me pregunto si a vosotros os ha pasado algo similar. ¿Habéis sentido alguna vez que vuestro propio hogar se volvía un lugar ajeno, que la gente que amabais os daba la espalda? Necesito saber que no estoy sola en esta lucha silenciosa, que hay voces que entienden el peso de una injusticia así. Contadme, ¿desde qué ciudad me escucháis? Vuestra compañía, aunque sea a la distancia, es un bálsamo para mi alma. Saber que hay otras personas que han caminado por senderos parecidos, o que simplemente me escuchan con el corazón abierto, me da la fuerza para seguir adelante, para no rendirme. En estos momentos, la conexión humana es el único refugio que me queda, la única luz en esta oscuridad. Vuestras palabras, vuestro apoyo, son un faro. Un día, la gota que colmó el vaso llegó de la forma más fría y cruel. Necesitaba comprar unas medicinas urgentes en la farmacia de la esquina, esas que tomaba para la tensión y que no podían faltar. Fui con mi tarjeta de débito, la misma que Sofía había gestionado hacía unas semanas. Al intentar pagar, el farmacéutico me miró con pena y dijo: «Lo siento, doña Clara, su cuenta está bloqueada. Parece que ha habido un movimiento grande de dinero hace unos días». Mi corazón dio un vuelco. Corrí a casa, el pánico trepando por mi garganta. Sofía estaba sentada en el sofá, con una sonrisa triunfal. «He transferido todo a una cuenta conjunta, abuela. Es por tu bien, para que no te estafen», dijo, con una calma aterradora. Aquella acción, el vaciado de mi cuenta sin mi permiso, fue el punto de no retorno. La humillación ya no era solo emocional, era un ataque directo a mi supervivencia. En ese instante, comprendí que la venganza silenciosa no era una opción, sino una necesidad imperiosa. Me llamo Clara. La mañana después de vaciar mi cuenta, me desperté con el estómago revuelto, un nudo en la garganta que no me dejaba tragar ni mi propio aliento. Había pasado la noche en vela, sintiendo el frío de una casa que, aunque era mía, ya no me ofrecía refugio. Bajé a la cocina con la esperanza de prepararme un té caliente, un pequeño consuelo, pero algo era distinto. La puerta principal, que siempre dejaba entornada para que el aire circulara, estaba cerrada con llave. No le di importancia, pensé que Sofía la habría cerrado al salir, y metí mi llave en la cerradura. Pero no giró. Ni una, ni dos, ni tres veces. La llave, la misma que había abierto esa puerta por más de 50 años, la que había sentido el calor de la mano de Miguel y la mía, ahora se sentía extraña, inútil. Un escalofrío me recorrió la espalda, algo estaba muy mal. El sonido de un nuevo cerrojo, fuerte y metálico, me llegó desde el interior de la casa. Luego, la puerta se abrió apenas un resquicio y apareció Sofía, con una sonrisa fría y calculada, la misma que usaba cuando quería manipularme. En su mano, sostenía un sobre blanco. «Abuela, necesitamos espacio», dijo, su voz carente de cualquier calidez, como si leyera un guión. «Ricardo y yo, hemos decidido que es mejor así. Te llamaremos cuando sea el momento». Me tendió el sobre. Era una nota, escrita con su caligrafía perfecta, pero cada letra era una puñalada. «Tus cosas están afuera. No intentes entrar. Por tu bien». El papel se arrugó en mi mano temblorosa, pero no por debilidad, sino por la furia que empezaba a arder en mis venas. Mi hijo Ricardo no estaba por ninguna parte, escondido, cobarde. Mis ojos se desviaron hacia la vereda, y allí, bajo el incipiente sol de la mañana, vi mi vida convertida en un pequeño montículo. Una maleta vieja, esa misma que usé cuando me casé con Miguel, una manta de lana que mi madre me tejió, y mi querida máquina de coser Singer, la misma que zumbó por décadas dando vida a mis sueños y pagando cada ladrillo de esa casa. Estaban allí, expuestas al juicio de los vecinos que empezaban a asomarse por sus ventanas, algunos con miradas de pena, otros con curiosidad morbosa. La humillación era pública, palpable. Mis objetos más preciados, aquellos que eran extensiones de mi alma, ahora eran basura en la calle, despojados de su valor, como yo misma. El aire de la mañana, antes fresco, se volvió pesado, irrespirable, cargado de vergüenza y despojo. Sentí un frío que no venía del ambiente, sino de lo más profundo de mis huesos, un frío que me calaba el alma. Mis manos, antes hábiles con la aguja, ahora estaban inertes, temblorosas, y el dolor en mi pecho no era solo emocional. Era una opresión física. Como si un peso inmenso se hubiera posado sobre mí. Miré mi máquina Singer, su metal pulido, sus engranajes silenciosos, y recordé las horas incontables que pasé frente a ella,
cosiendo no solo ropa sino un futuro. Cada puntada, cada hilo, cada sacrificio, todo parecía reducido a este momento, a este montículo de objetos en una vereda ajena. No lloré. Las lágrimas se secaron antes de nacer, reemplazadas por una claridad gélida. Una determinación que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Era el fin de la paciencia, el inicio de algo nuevo. La pregunta más urgente, la que me golpeó con la fuerza de un martillo, fue: ¿a dónde iría? No tenía a dónde ir. Mi casa, mi refugio, el único lugar que había conocido como mío, me había sido arrebatado. Pensé en Ricardo, mi hijo, pero su cobardía me había demostrado que no podía esperar nada de él. Mis pocas amigas vivían lejos, y la idea de presentarme en sus puertas con mi maleta en la calle como una vagabunda, me llenaba de vergüenza. Pero había una persona, una sola, en la que podía confiar sin reservas, mi amiga Elena. Ella, que había compartido conmigo las risas y las penas de toda una vida, que había visto nacer y crecer a mis hijos, y que conocía cada secreto de mi corazón. Las luces del atardecer empezaban a encenderse, y el aire de la calle se volvía cada vez más frío, más hostil. Con cada paso que daba hacia la casa de Elena sentía el peso no solo de mi maleta, sino de una vida entera de desilusiones. Mis piernas, cansadas por la edad y el impacto emocional, apenas me sostenían. El camino se hizo interminable. Cada metro una eternidad. Cuando por fin llegué a su puerta, mi corazón latía desbocado. No sabía qué decir, cómo explicar la vergüenza de mi situación. Pero Elena, al abrir, no necesitó palabras. Sus ojos, llenos de una comprensión infinita, lo dijeron todo. Me abrazó con una fuerza que me sorprendió, me hizo entrar, y sin preguntar nada, me preparó un té caliente, mientras yo me sentaba en su sofá, el único lugar en el mundo donde me sentía a salvo. Su calidez era el bálsamo que mi alma necesitaba después de la tormenta. Sentada en la cocina de Elena, con la taza humeante entre mis manos, el relato de lo sucedido brotó de mis labios como un torrente incontrolable. Cada detalle, cada humillación, cada golpe fue contado con una voz que, aunque por momentos se quebraba por el peso de la injusticia, se negaba a derramar una sola lágrima. Elena escuchaba en silencio, su mirada fija en mí, sus ojos reflejando no solo tristeza, sino una chispa de indignación que se encendía también en mi pecho, dándome una fuerza que creía perdida. En ese momento, la rabia contenida, esa que había sentido desde la bofetada de Sofía, se transformó en una resolución inquebrantable, fría como el mármol. Ya no era una cuestión de dolor, ni de vergüenza, sino de pura y simple justicia. No permitiría que me pisotearan más, ni que borraran mi existencia, mi legado. Mi historia no terminaría así, en la calle. Y allí, en la quietud de la noche bajo el amparo de la amistad verdadera, tomé la decisión más importante de mi vida. No me quedaría de brazos cruzados. No me resignaría a ser una carga, a ser invisible. Recordé las escrituras de mi casa, guardadas en ese sobre amarillento en la vieja cómoda de roble, un secreto que ellos, Sofía y Ricardo, desconocían por completo. Era mi as bajo la manga, mi última carta. Y supe, con una claridad absoluta, que el juego no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. No esperaría ni un día más. Las escrituras me esperaban, y con ellas mi dignidad. La venganza silenciosa, aquella que había estado gestándose en mi interior, estaba a punto de ver la luz, y lo primero que haría al amanecer sería ir a buscarlas. Sentada en la mesita de la cocina de Elena, con las manos aún temblorosas por el frío de la calle y el impacto de lo vivido, sentí como la rabia y la humillación se transformaban en algo distinto, algo duro y afilado. La mirada de Elena, que no me juzgaba, sino que me ofrecía un refugio seguro, me dio el valor que necesitaba para articular lo que mi mente había estado procesando en silencio durante horas. Las escrituras, musité, mi voz apenas un susurro que, sin embargo, resonó con una fuerza inquebrantable en la pequeña habitación. Las escrituras de mi casa. Las tengo yo, Elena. Sofía y Ricardo no lo saben. Era mi secreto mejor guardado, el as bajo la manga que mi difunto esposo, Miguel, siempre me había dicho que nunca revelara. Una precaución que, en ese momento, se sentía como una bendición caída del cielo. Era la única verdad irrefutable, el documento que probaba que la casa era mía, solo mía, y que ellos no tenían ningún derecho sobre ella. La certeza de esa verdad, que había permanecido dormida por años, ahora despertaba con una furia urgente. Elena, que hasta ese momento había escuchado con una quietud asombrosa, levantó la mirada y sus ojos se posaron en los míos, llenos de una chispa de entendimiento y, me atrevería a decir, de una satisfacción contenida. No hubo preguntas sobre el porqué del secreto, ni reproches por mi silencio.
Solo una afirmación rotunda, cargada de una lealtad incondicional. Entonces, Clara, esto cambia todo. Su mano se posó sobre la mía, y sentí el calor de su apoyo. Ahora mismo, lo más importante es tu seguridad. Mañana, a primera hora iremos a esa casa. No podemos dejar que esos buitres sigan creyendo que tienen el control. Necesitamos esas escrituras. Y luego, hablaremos con alguien que realmente sepa de esto. Alguien de confianza que nos guíe. Su voz era un ancla en la tormenta. Su presencia. Un faro en la oscuridad. Sabía que con Elena a mi lado, no estaría sola, y que juntas, encontraríamos el camino para recuperar lo que era mío por derecho y por sangre. Aquellas escrituras no eran un simple papel legal. Eran el alma de nuestra vida, el testamento silencioso de años de esfuerzo. Miguel, mi esposo, siempre fue un hombre previsor. Cuando por fin terminamos de pagar la hipoteca de la casa, hace ya más de 30 años, él insistió en que las guardáramos en un lugar que solo nosotros dos conociéramos, lejos de la vista de cualquiera, incluso de Ricardo. Clara, me dijo una tarde mientras las metía en el sobre amarillento, esta casa es el fruto de nuestro sudor, de cada costura tuya y de cada ladrillo mío. Es nuestra seguridad, nuestro refugio. Nunca se sabe lo que pueda pasar en la vida, y es mejor tener un as bajo la manga, un seguro para nuestra vejez, y si llega el día, para que Pedrito tenga algo firme si sus padres no supieran valorarlo. Esa frase, que entonces me pareció una exageración, ahora resonaba con una verdad aterradora. Su prudencia, su sabiduría, era mi salvación. Las escrituras representaban la independencia que tanto había defendido. A la mañana siguiente, antes de que el sol despuntara por completo, Elena y yo estábamos ya en camino. La mochila de Elena, con una linterna y algunas herramientas, y mi determinación, eran nuestras únicas armas. La idea de irrumpir en mi propia casa, la que había construido con mis manos, me revolvía el estómago, pero la urgencia de recuperar las escrituras era mayor que cualquier escrúpulo. Elena, con su pragmatismo habitual, me había trazado un plan sencillo. Entrar por la ventana trasera del patio, la que siempre dejábamos sin seguro, buscar el sobre en la cómoda y salir sin dejar rastro. No queremos un enfrentamiento, Clara, me había dicho. Queremos pruebas, no una pelea. La calma es tu mejor aliada ahora. Su voz me infundía una serenidad extraña, una que no había sentido desde la bofetada. Sentía que cada paso que daba, no era solo hacia mi casa, sino hacia la recuperación de mi propia voz, de mi poder. La víctima silenciosa se había quedado atrás. El aire frío de la madrugada nos envolvió mientras nos acercábamos a mi calle, que aún dormía en la penumbra. El corazón me latía con fuerza desbocada, un tambor en mi pecho. Elena, con agilidad sorprendente para su edad, desenganchó la ventana del patio trasero en un instante. El chirrido apenas audible fue el único sonido. Entramos. La casa estaba sumida en una oscuridad densa, y cada sombra parecía un fantasma. Me dirigí directamente a mi habitación, a la vieja cómoda de roble. Abrí el cajón secreto, aquel que solo yo conocía, y allí estaba, el sobre amarillento, esperando. Mis dedos temblaron al tocarlo, al sentir el papel grueso de las escrituras. Era como si sostuviera no solo un documento, sino el peso de mi vida, de mis sueños, de mi dignidad. Lo guardé en mi bolso, aferrándolo como el tesoro que era. Salimos tan sigilosamente como entramos, sin despertar a nadie, pero con una sensación de victoria silenciosa. De vuelta en casa de Elena, con las escrituras a salvo, el siguiente paso era crucial. Elena, que siempre tuvo buenos contactos, llamó a una prima lejana, la abogada Ana María, una mujer de carácter firme y reconocida por su ética intachable. Concretamos una cita para esa misma tarde. Al llegar a su despacho, el ambiente era sobrio y profesional, muy distinto a la calidez del hogar de Elena. Entregué las escrituras a Ana María, mis manos aún temblorosas. Ella las examinó con minuciosidad, pasando sus dedos por el papel antiguo, verificando sellos y firmas con una lupa. Su rostro, serio al principio, mostró una ligera sonrisa de alivio. Doña Clara, dijo con voz pausada y segura, estas escrituras están en perfecto orden. La propiedad es suya, y no hay ningún gravamen ni copropietario registrado. Esto es una base muy sólida para lo que sea que decida hacer. La confirmación de sus palabras fue como un bálsamo para mi alma, una luz de esperanza que se encendía en medio de la oscuridad. Ana María nos explicó que el primer paso, y el más crucial ahora que las escrituras estaban a salvo, era cortar cualquier acceso que Sofía pudiera tener a mis finanzas. No podíamos permitir que siguiera controlando mi pensión, ni que vaciara más cuentas, si las hubiera. Me acompañó directamente al banco,
a la sucursal de la calle Larga, esa misma que visitaba desde hacía décadas. El ambiente allí era distinto, más formal que el de la casa de Elena, y el aire acondicionado, tan frío, me recordaba la seriedad de lo que estábamos haciendo. Había una cola larga, de esas que te hacen sentir que el tiempo se detiene, y cada minuto que pasaba sentía una punzada de ansiedad, una preocupación por lo que Sofía podría estar tramando en ese mismo instante. Pero la mirada serena de Ana María, su presencia firme a mi lado me daban la fuerza para mantenerme en pie, para no flaquear. Sabía que cada segundo de espera valía la pena, que cada paso nos acercaba a la justicia. Una vez frente a la ejecutiva del banco, Ana María, con una autoridad tranquila, explicó mi situación. La mujer, al ver las escrituras y la documentación que Ana María llevaba preparada, se mostró comprensiva y eficiente. Pedí que se bloquearan todas mis tarjetas, que se cambiaran las claves de acceso a mi cuenta online, y que se anulara cualquier autorización que Sofía pudiera tener sobre mis movimientos bancarios. Era un acto simple, un par de firmas, pero cada trazo de bolígrafo se sentía como una recuperación, un pedazo de mi libertad que volvía a mis manos. La sensación de saber que mi dinero, el fruto de toda una vida de trabajo, estaba de nuevo bajo mi control, era un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Mis manos dejaron de temblar, y una calma, por fin, se instaló en mi pecho. El siguiente paso, me explicó Ana María, era la comunicación formal. No podíamos seguir con la guerra silenciosa, con insinuaciones. Necesitábamos un documento, algo oficial, que pusiera fin a la situación de una vez por todas. Se trataba de enviar un burofax, un tipo de notificación legal que tiene validez probatoria, a Sofía y Ricardo. Era la forma más digna y efectiva de hacerles saber que yo, Clara Mendoza, la dueña legítima de esa casa, exigía que la desocuparan. No hay que gritar, doña Clara, me dijo Ana María con su voz serena pero firme. La ley hablará por usted. La calma y los papeles en regla son su mejor arma. Sus palabras me dieron una paz extraña. No se trataba de venganza a gritos, sino de una justicia silenciosa y contundente, una que ellos no podrían ignorar ni desmentir. Era la forma de recuperar mi voz sin alzarla, de imponer mi voluntad sin caer en su juego de humillaciones. Ana María redactó el burofax con una precisión admirable. Cada palabra fue elegida con cuidado, cada frase tenía un peso legal innegable. El documento exigía la desocupación de mi propiedad en un plazo de 30 días, advirtiendo de las acciones legales pertinentes en caso de incumplimiento. También se hacía un breve recordatorio de la titularidad exclusiva de la casa, adjuntando una copia certificada de las escrituras. No había insultos, ni reproches, ni una sola mención a la bofetada o a las humillaciones. Era un texto frío, legal, implacable, que hablaba por sí mismo. Lo leí varias veces, y cada vez sentía una punzada de dolor por la situación, pero también una satisfacción creciente. Era la respuesta a años de abuso, la afirmación de mi derecho, la última palabra en una batalla que ellos creían ganada. Era mi forma de decir, esta es mi casa, y se acabó el juego. La oficina de correos estaba llena de gente, el aire pesado, y el zumbido constante de las conversaciones me ponían nerviosa. Era media tarde, y el sol ya empezaba a caer, pintando el cielo de tonos anaranjados. Tuvimos que esperar un buen rato en la fila, y cada vez que avanzaba sentía un nudo en el estómago. Temía que algo saliera mal, que faltara un papel, que el sistema fallara. Cuando por fin fue nuestro turno, la empleada, una mujer joven con gafas, revisó el documento con detenimiento. Me pidió mi identificación, y por un momento, mi corazón se encogió. ¿Y si no era suficiente? Pero todo estaba en orden. Cuando el burofax fue sellado y enviado, el sobre blanco, con mi nombre como remitente, se sintió como una bomba de tiempo, viajando silenciosamente hacia su destino. Era un acto que no tenía vuelta atrás, una decisión irreversible que cambiaría la vida de todos. No pasaron muchas horas. Apenas habíamos regresado a casa de Elena, después de un día agotador, cuando el teléfono de Sofía empezó a sonar con insistencia. No era mi teléfono, claro, pero el sonido de las notificaciones de mensajes y las llamadas perdidas llegaba a mis oídos a través del silencio de la noche. Sabía que era ella. Su patrón de llamadas siempre insistentes y con varios minutos de diferencia era inconfundible. Seguramente, su tarjeta de débito había sido rechazada en algún lugar, o quizás había intentado acceder a mis cuentas y se había encontrado con la barrera del bloqueo. La idea de su desconcierto, de su frustración, me dio una extraña sensación de justicia, aunque no me alegraba plenamente. Era solo el principio, la primera grieta en su castillo de arena.
Mientras tanto, yo intentaba mantener la calma. El nudo en la garganta no se había ido del todo, y el cansancio me pesaba, pero había una quietud en mi interior que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Elena me preparó una infusión de manzanilla y nos sentamos en el sofá sin decir una palabra. Solo el sonido de las llamadas perdidas de Sofía que seguían llegando al teléfono de Ricardo rompía el silencio. Mi mente, sin embargo, no podía dejar de pensar en Pedrito, mi nieto. ¿Cómo le afectaría todo esto? Mi corazón se encogía ante la idea de su confusión, de su dolor. Pero sabía que lo que estaba haciendo era también por él, para enseñarle que la dignidad no se negocia, que el respeto se gana y se defiende, que a veces para proteger a los que amamos hay que ser fuertes, incluso si duele. El burofax llegó a su casa al día siguiente por la mañana, entregado en mano. Me lo imaginaba. Sofía, con su sonrisa forzada, abriendo el sobre, pensando que sería alguna factura o propaganda. Pero al ver el contenido, al reconocer el membrete del abogado y la copia de las escrituras, su rostro se debió de desfigurar. La imagen de ella leyendo mis palabras, las que exigían su salida, mientras Ricardo, mi hijo, miraba por encima de su hombro, era el cuadro que había estado esperando. Debió de haber un silencio sepulcral, un momento de incredulidad, de pánico. El control que creían tener, la casa que ya consideraban suya, se les escurría de las manos como arena entre los dedos. Su mundo, construido sobre la mentira y el abuso, empezaba a derrumbarse. Si pensáis que esto es todo lo que una abuela como yo puede hacer, si creéis que mi historia ya ha llegado a su punto más alto, os equivocáis. Esto es solo el comienzo. La vida a veces nos guarda sorpresas que ni siquiera imaginamos, vueltas de tuerca que cambian todo lo que creíamos saber. Las cosas nunca son tan simples como parecen, y la justicia, aunque lenta, a veces llega de la forma más inesperada y silenciosa. No os vayáis, no me dejéis sola en este momento crucial, acompañadme, porque lo que viene ahora es algo que jamás habríais imaginado. La historia de Clara aún no ha terminado de contarse, y lo mejor, lo más sorprendente está por llegar. Esa noche, el teléfono de Sofía y Ricardo no dejó de sonar. Eran llamadas perdidas, mensajes de texto que yo no contestaba, un intento desesperado por contactarme, por entender lo que estaba pasando. Mi propio teléfono, que había dejado en silencio, vibraba con la insistencia de sus números. Podía imaginar la cara de Sofía, los ojos inyectados en furia, el pánico mezclado con la rabia. La última notificación que vi en la pantalla de Ricardo era un mensaje de ella, escueto y desesperado. ¿Qué vamos a hacer? No contesta. ¿Dónde está esa vieja? Pero yo, Clara, estaba allí, en la quietud de la casa de Elena, sintiendo una paz que hacía mucho tiempo no me visitaba. El silencio de mi ausencia era mi respuesta, mi declaración de guerra silenciosa, y ellos, por primera vez, estaban completamente desorientados. El sol apenas asomaba, tiñendo el cielo de un rosa pálido y prometedor, cuando llegamos a mi calle, que aún dormía en la quietud de la madrugada. Elena, con una determinación que me contagiaba en cada paso, había contactado a un cerrajero de confianza antes del amanecer, un hombre de pocas palabras pero manos expertas. Él, con una eficiencia admirable, comenzó su trabajo sin hacer preguntas, mientras yo observaba desde una distancia prudente, con el corazón latiéndome en la garganta como un tambor desbocado. El sonido metálico y chirriante de la vieja cerradura cediendo, seguido casi de inmediato por el clic firme y seguro de la nueva, era como una melodía de liberación para mis oídos, el sonido de mi regreso. Ya no serían las llaves de ellos las que abrirían mi hogar, sino unas nuevas, bajo mi control absoluto. El cerrajero me entregó el juego de llaves, pesadas y frías en la palma de mi mano, y al sentirlas, una punzada de emoción, de una extraña victoria silenciosa me recorrió. Era el primer paso tangible de mi retorno, la primera piedra de mi dignidad, que comenzaba a reconstruirse ladrillo a ladrillo. La casa, mi casa, volvía a ser mía, por fin. No pasó mucho tiempo, apenas el cerrajero había terminado de instalar el último cerrojo, cuando el coche de Ricardo apareció por la esquina de la calle, deteniéndose bruscamente frente a la fachada de mi hogar. Sofía, con su habitual prisa y una impaciencia evidente, intentó abrir la puerta con su llave, pero la vi forcejear, su rostro frunciéndose en una mezcla de confusión, que rápidamente se transformó en una ira creciente al ver que la llave no encajaba, que la cerradura era completamente distinta. Ricardo, bajando del coche con la mirada cansada y ausente de siempre, se acercó, probó su propia llave, y su ceño se arrugó en un gesto de incredulidad. Sus ojos, llenos de un desconcierto que no intentaba ocultar, se encontraron con los míos, que los observaban desde el portal de Elena, y un escalofrío pareció recorrer su cuerpo, helándole la sangre.
La sorpresa, el más puro asombro, y una frustración palpable se mezclaban en sus gestos, en sus movimientos bruscos y vacilantes. No hubo gritos ni escenas teatrales, solo un silencio denso y pesado, cargado de una incredulidad abrumadora que los envolvía por completo. Ver sus caras, esa mezcla tan cruda de asombro, rabia contenida y pánico, fue un bálsamo extraño y profundamente sanador para mi alma. No sentía una alegría desbordante ni las ganas de regodearme en su miseria, sino una calma profunda y restauradora, la paz que solo puede venir de ver la justicia materializarse de forma tan concreta. Esa casa, que tanto me había costado levantar con el sudor de mi frente y las manos de mi Miguel, que era el fruto de toda una vida de sacrificios y privaciones, ya no era un escenario de humillaciones constantes. Era mi fortaleza de nuevo, mi refugio inexpugnable. Sus miradas de incredulidad, sus intentos desesperados y fallidos por abrir la puerta, eran la prueba silenciosa e irrefutable de que el juego, tal como ellos lo conocían, había cambiado para siempre. Ya no era la vieja inútil, la carga que podían pisotear a su antojo. Era la dueña legítima, la única propietaria, y ellos, los intrusos, los que ahora estaban fuera, a merced de mis decisiones. Mi dignidad, pisoteada durante tanto tiempo, se alzaba, silenciosa pero firme, en cada nuevo cerrojo que protegía mi hogar. Ricardo, con un amago de valentía que apenas lograba disimular su cobardía, se acercó unos pasos, su rostro una mezcla dolorosa de súplica y profunda confusión. «Mamá, por favor, ¿qué estás haciendo? Esto no tiene sentido», murmuró, su voz apenas audible, quebrada por la tensión. Yo lo miré fijamente, sin parpadear, y sacudí la cabeza lentamente. No había nada que decir, ninguna explicación que dar que él no supiera ya en lo más profundo de su ser. Sus ojos se abrieron, comprendiendo la inamovible determinación que se había forjado en mí, que mi decisión era absoluta. Sofía por su parte permanecía inmóvil junto a la puerta, su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse, los puños apretados con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. Su rostro estaba pálido, casi lívido, y sus ojos, antes llenos de una furia descontrolada, ahora mostraban un pánico helado que la paralizaba. No pronunció una sola palabra, pero la rabia que la consumía por dentro era casi palpable en el aire, una furia silenciosa que no podía desatar en público, una impotencia que la devoraba lenta y dolorosamente. El control que tanto anhelaba, que creía haber obtenido, se le escurría entre los dedos, y no podía hacer absolutamente nada para detenerlo. Fue entonces cuando Ana María, mi abogada, hizo acto de presencia, con una carpeta bajo el brazo y una calma imperturbable que contrastaba con la tensión del ambiente. Se acercó a la puerta con pasos firmes y decididos, ignorando por completo las miradas atónitas de Ricardo y Sofía, y con un gesto sereno, pegó una copia del burofax en la madera, justo al lado del nuevo pomo reluciente. «Señores», dijo con voz clara y profesional, sin levantar el tono, pero con una autoridad innegable, «esta es una notificación oficial de desalojo. La propiedad ha sido reclamada por su legítima dueña, doña Clara Mendoza. Tienen ustedes un plazo improrrogable de 30 días, para retirar todas sus pertenencias. Cualquier intento de intrusión posterior a esta fecha será considerado un delito grave y tendrá las consecuencias legales pertinentes». Su voz era el eco frío y contundente de la ley, y cada palabra era un golpe seco para ellos, una verdad irrefutable. No había espacio para la discusión, para las excusas o las manipulaciones. Solo la cruda y dolorosa realidad de un documento legal, que los despojaba de su falsa seguridad, y de la casa que habían creído suya. Ricardo y Sofía leyeron el documento, sus ojos recorriendo las líneas con una velocidad febril, como si buscaran una rendija, una cláusula, cualquier cosa que pudiera anular lo que estaban viendo. El color abandonó por completo el rostro de Sofía, que se puso lívida, y Ricardo se encogió sobre sí mismo, como si el peso de la casa entera cayera de golpe sobre sus hombros, aplastándolo. La negación inicial, la incredulidad ante lo que les estaba ocurriendo, se transformaron lentamente en una amarga y silenciosa aceptación de su derrota. No había escapatoria, no había forma de refutar aquello que tenían ante sus ojos. La casa, con sus nuevos cerrojos y el burofax pegado a la puerta como un edicto inquebrantable, era ahora un muro infranqueable, una fortaleza que les estaba vedada. No tuvieron más remedio que empezar a sacar sus cosas, bajo la mirada curiosa y ahora sí, un tanto satisfecha, de los vecinos que se asomaban por sus ventanas. Cada caja que arrastraban con dificultad, cada mueble que movían con desgana, era una confirmación visible y dolorosa de su derrota,
un recordatorio silencioso y constante de que el poder había cambiado de manos, y que ellos ya no tenían cabida allí. En ese instante, mientras los veía sacar sus pertenencias de lo que creían que era suyo, de lo que habían intentado arrebatarme, no pude evitar pensar en vosotros, los que me escucháis. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Después de tanto dolor, de tanta humillación pública y privada, ¿habríais perdonado y aguantado en silencio, esperando que las cosas mejoraran por sí solas? ¿O habríais luchado, con la ley en la mano, para recuperar lo que era vuestro por derecho y por sangre, por cada sacrificio de vuestra vida? Sé que no es una decisión fácil, que el corazón se debate entre el amor por la familia y la necesidad imperiosa de justicia, de dignidad. Pero ¿hasta dónde creéis que se puede permitir que te pisoteen la dignidad, que te quiten lo tuyo? ¿Qué valor le dais vosotros a la paz interior, a la autonomía, cuando todo parece perdido y te sientes sola en el mundo? Contadme en los comentarios, porque vuestras opiniones, vuestro apoyo, me importan más de lo que imagináis. La casa era mía de nuevo, por fin. El silencio de sus habitaciones, que antes se sentía opresivo y lleno de tristeza, ahora me abrazaba con una paz que no recordaba haber sentido en mucho tiempo, una paz que me llenaba el pecho. La había recuperado, sí, pero sabía que esto no era el final de la historia, que la vida no se detiene así de fácil. Había un vacío, el de Pedrito, mi nieto, mi sol, al que Sofía había alejado de mí con sus manipulaciones. Y sabía que, aunque había recuperado mi hogar y mi dignidad, la verdadera batalla, la del corazón de mi nieto, apenas comenzaba. La justicia material estaba restaurada, pero el camino hacia la reconciliación, o al menos hacia una nueva forma de vida que me permitiera estar cerca de él, aún estaba por escribirse. Este era el nuevo comienzo, sí, un comienzo lleno de esperanza, pero con la certeza de que la vida, siempre caprichosa, guarda aún más giros inesperados. Volver a mi casa fue como reencontrarme con una vieja amiga. Las llaves nuevas, que el cerrajero me entregó esa mañana fría, pesaban en mi mano de una forma distinta, no como una carga sino como la promesa de un nuevo comienzo. Recorrí cada habitación, cada rincón, sintiendo el silencio, un silencio que ya no era opresivo sino liberador. Lo primero que hice fue abrir las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco del otoño limpiara el ambiente, llevándose consigo los ecos de las discusiones, las humillaciones, el peso de su presencia. Luego con una escoba en mano barrí el polvo acumulado, no solo el de la suciedad, sino el de las penas, el de los malos recuerdos. Mi hogar respiraba de nuevo, y yo con él. La mesa de la cocina, que antes era un campo de batalla de papeles y cosméticos ajenos, ahora esperaba vacía, lista para mi taza de té y mi pan tostado. Era un ritual pequeño, pero significativo, el primer acto de mi nueva y tranquila rutina. Cada objeto que recolocaba en su sitio, cada libro que volvía a mi estantería, era un acto de reafirmación, de decirme a mí misma, aquí estoy, y esta es mi vida, mi espacio, mi paz, nadie más volverá a decidir por mí. Era un acto de amor propio, silencioso y profundo, que me devolvía la fuerza, la autonomía, la dignidad que creí haber perdido. Con la casa en orden, mi siguiente paso fue asegurar mi tranquilidad financiera. Ana María, mi abogada, había sido un ángel. Juntas, volvimos al banco, y nos aseguramos de que cada peso de mi pensión, el fruto de toda una vida de trabajo, estuviera completamente a salvo, bajo mi control exclusivo. Cancelamos cualquier autorización que Sofía pudiera haber tenido, cambiamos todas las contraseñas, bloqueamos las tarjetas que ella usaba. La sensación de mirar el saldo en la pantalla del cajero y saber que era mío, solo mío, sin temor a que desapareciera de un día para otro, fue un alivio inmenso. También establecimos límites claros con Ricardo y Sofía. La comunicación sería solo a través de Ana María, nada de llamadas inesperadas, ni visitas a la puerta. Era una barrera necesaria, un muro de respeto que ellos tendrían que aprender a aceptar. Mi paz no era negociable. En cuanto a Pedrito, mi corazón se encogía al pensar en él. Ana María me explicó que podíamos solicitar visitas supervisadas, pero decidí esperar, darle tiempo al tiempo, para que él mismo, con su inocencia, pudiera buscarme cuando sintiera la necesidad, lejos de la influencia de sus padres. Mi amor por él era incondicional, pero mi dignidad, ahora, era mi prioridad. Mis días ahora transcurrían con una serenidad que no recordaba. Me levantaba temprano, preparaba mi café con calma, sin prisas ni la sombra de miradas juzgadoras. Volví a mi máquina Singer, esa vieja amiga que había sido testigo de tantas horas de trabajo y sueños. Su zumbido familiar llenaba la casa, un sonido que me recordaba quién era y de dónde venía. Cosía para mí, para Elena, para los vecinos que me pedían algún arreglo, y cada puntada era un acto de amor, de sanación. El jardín, antes descuidado por la falta de ánimo,
volvió a florecer bajo mis manos. El limonero, el que Miguel y yo plantamos hace tantos años, ahora daba sus frutos con más generosidad que nunca, y su aroma cítrico me traía recuerdos dulces, no amargos. Ya no me sentía una carga, una sombra. Era Clara, la costurera, la dueña de su casa, la abuela que había recuperado su voz. No había rencor en mi corazón, solo la certeza de que había hecho lo correcto, de que había defendido mi lugar en el mundo, mi derecho a una vejez digna. La vida, a pesar de sus golpes, me había enseñado que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse una y otra vez, con la cabeza bien alta. Una tarde, mientras el sol se colaba por la ventana de mi salón, iluminando el polvo danzante en el aire, tomé un marco de fotos antiguo. Era una imagen de Miguel y yo jóvenes, sonriendo con la casa de fondo, aún sin terminar. Limpié el cristal con un paño suave, y lo coloqué de nuevo en la mesita de noche, en mi habitación. Un lugar donde solo yo podía verlo. Un recordatorio silencioso de todo lo que habíamos construido. La paz había vuelto a mi hogar, una paz que se sentía profunda y verdadera. Si mi historia, la de esta abuela que soy, os ha conmovido, y queréis escuchar más sobre cómo las personas encontramos la fuerza para levantarnos, acompañadme en este canal. Suscribíos, y no os perdáis el próximo relato, donde veremos que la dignidad, a veces se encuentra en los actos más inesperados y silenciosos. Porque, al final, la vida siempre nos da una nueva oportunidad para cerrar la puerta por dentro, y volver a empezar.